Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Barranquilla Espiritual. Hoy un sábado más. No, ahí me equivoqué. Es Conferencia Fusenda. Un sábado más. Esta tarde vamos a hacer un estudio del Evangelio según el Espiritismo. Dar a César lo que es de César. La disertante es Erika Acuña. Erika Acuña es licenciada en Humanidades Español e Inglés, profesora del SENA, profesora del Colombo Americano, espírita desde hace 6 años. Bienvenida, Erika, a Conferencia Fusenda. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a iniciar esta reunión con una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestro hermano Germán Álvarez que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Germán. Buenas tardes a todos. En esta tarde nos unimos de pensamiento y traemos a nuestra mente la imagen del Maestro Jesús de Nazaret y le pedimos al guía de nosotros y el de Erika que sea iluminada y guiada por él para el desarrollo de esta tarea en el día de hoy. Que todo sea luz, que todo sea paz y todo sea amor de Jesús de Nazaret en el desarrollo de esta tarea. Gracias, Señor, y que así sea. Que así sea. Que así sea. Gracias, Germán. Gracias, Erika, por estar aquí y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, por compartir este mensaje interesantísimo que sé que va a hacer mella en los corazones, en las mentes de los que puedan ver esta sencilla conferencia. Doy gracias a nuestros mentores espirituales porque fueron los que me inspiraron, los que me guiaron en este trabajo, que bueno, no es solo para mí, sino para todos los hermanos encarnados y desencarnados que se acerquen a escuchar este mensaje. Entonces, muchas gracias. Les pido a esos mentores, al Maestro Jesús de Nazaret y a mi guía, que me conceda el don del discernimiento de la palabra y que todos ustedes sean bañados en entendimiento, en armonía, en comprensión de este mensaje. Bueno, hermanos, un segundito. Ok. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí, adelante. Ok, en el día de hoy, pues me corresponde, digamos, hacer una comprensión de estas palabras pronunciadas por el Maestro Jesús, las cuales se encuentran en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 22, y en San Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Me corresponde hablar de este mensaje que transmitió Jesús a los fariseos: dad al César lo que es del César. Como podemos observar, tenemos dos imágenes. A su izquierda vemos al Maestro Jesús dando una enseñanza, mostrando todo su esplendor y su sabiduría, su amor, sobre todo su justicia, ¿verdad? Nos inspira esa imagen, nos inspira en equidad, nos inspira en amor, nos inspira en perdón y en justicia, ¿verdad? A la derecha de sus pantallas tenemos la imagen de una moneda, un denario específicamente. Esta era la unidad monetaria en la época de Jesús. La moneda se llamaba denario.
Y en ella vemos impreso al César, ¿verdad? El César era el emperador romano de esa época. Entonces, tenemos dos imágenes, ¿verdad? La imagen de Jesús que, repito, nos transmite amor, justicia, equidad, igualdad, respeto. Y la imagen de la derecha que nos transmite algo material, ¿verdad? No nos transmite nada espiritual, todo material, ¿verdad? El dinero es material. Es, digamos que, un medio de adquirir cosas materiales, ¿verdad? Más no cosas espirituales. Me permití traer esta pregunta del libro de los espíritus para que todos analicemos y me gustaría escucharlos a ustedes. Esto dice, esto preguntó el maestro Kardec al plano superior. ¿Qué es Dios? Responden los hermanos de luz. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Eso es Dios para nosotros. Es lo primero, relacionándolo con la imagen anterior. Primero está Dios y Dios es nuestro creador y es el dador de todo lo que poseemos, incluso de lo material. Ahora quiero que ustedes me ayuden y pues me den de pronto una definición sencilla de lo que significa para ustedes Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién me puede Dios es ayudar? amor. Dios es amor. Muy bien. ¿Otra definición? Dios es sabiduría. Dios es sabiduría, ¿verdad? Muy bien. ¿Otra definición? Una más, por favor. No se peleen al mismo tiempo. Una solita. Dios es Amor, justicia. justicia, sabiduría. Muy bien. Eso está muy bien. Ahora bien, ¿cómo representamos a Dios? ¿Cómo representamos esa justicia? ¿Cómo representamos eso que ustedes me acaban de decir? El amor, la justicia, el respeto. ¿Qué otra cosa me dijeron? Sabiduría. ¿Cómo representamos a Dios? ¿Cómo hacemos para representar a Dios? Teniendo en cuenta que el dinero o lo material lo representamos de manera material. El dinero lo representamos en ese momento por un denario. Hoy en día, pues dependiendo de la unidad monetaria de cada país, ¿verdad? En nosotros, en Colombia, es el peso. En Estados Unidos, el dólar. En Europa, el euro. En Perú, el sol. En fin, esa es la forma de representar el dinero, la parte material. Pero ¿cómo representamos a Dios? Luz. Luz. ¿Y dónde está esa luz? La luz natural viene de, bueno, del sol y de las estrellas. Y ya esa luz está allá en las estrellas, en el sol, y ya ahí se queda. Recuerden que el dinero lo podemos tener a la mano, ¿verdad? Es algo tangible, lo podemos tocar. Pero nosotros podemos tocar la luz, el amor. ¿Cómo hacemos para tocar todo eso? Puede ser también la inteligencia, el Sí, reconocernos inteligentes muy bien, y que Dios está en nosotros. muy bien. Esa es la respuesta que quería escuchar. En nosotros. Dios está en cada uno de nosotros, en lo que hacemos, en la manera como actuamos, en lo que hacemos para cumplir esas leyes divinas. Muy bien, Abel. Bien, los voy a invitar a ver un video. ¿Sí? Me permiten un segundo. Me dicen, por favor, si pueden escuchar.
y si pueden ver. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Muy bien. Bueno, les hago un pequeño contexto de quiénes eran los fariseos. Los fariseos, aquellos que en ese momento quisieron tentar a Jesús con esa pregunta. Esa pregunta contenía una trampa, ¿verdad? ¿Por qué estos señores, estos fariseos, querían tentar a Jesús? Entonces, hacemos un pequeño contexto. Los fariseos eran unos judíos intelectuales con gran influencia política y social. Ellos eran un grupo muy influyente, ¿verdad? Del pueblo judío. Ellos enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Ahí está la primera falla. Ellos consideraban que siempre tenían la razón, que ellos traían muchas leyes consigo, la práctica de muchas leyes mosaicas, es decir, antiguas, ¿verdad? Y ellos aparentemente eran los más sabios, ¿verdad? Los fariseos también creían en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida un propio destino, ¿verdad? Ahí vemos que ellos, digamos, están trabajando con el libre albedrío, pero llega un momento que ya se salen del propósito de ese libre albedrío que Dios nos otorga. Los fariseos obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Entonces ellos eran extremadamente religiosos y solamente para ellos era valioso lo que decía de pronto una ley, pero eran estrictos para algunas cosas, pero para otras no. Ellos creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Pero ¿qué pasa con estos fariseos? Ellos, toda la apariencia, toda esa perfección era externa, ¿verdad? No tenían nada en su corazón, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo que era el tributo. Ya sabemos quiénes eran los fariseos. Era un pueblo judío, ¿verdad? Que eran opositores de Jesús. Ellos no gustaban de Jesús. Estaban en contra de todas esas leyes divinas que Jesús proponía, porque ellos estaban arraigados en sus creencias antiguas. Aparentemente tenían la razón, pero no era así. Entonces ya sabemos quiénes eran los fariseos. Vamos a ver qué era el tributo. Dice, el erarium, que es lo que hoy en día conocemos como el erario, era el tesoro público. También en el día de hoy conocemos que el erario continúa en función. Dice, el erario público de Roma y se nutrían de la recaudación de impuestos obtenidos en todo el imperio. En este momento, el imperio romano, el pueblo judío estaba sometido al imperio romano. Entonces, los judíos tenían que pagar el impuesto, ¿verdad? O sea, el tributo. Dice, un tributo impuesto por Roma a todos los pueblos sometidos a ella en virtud del uso de la tierra.
Los recaudadores de impuestos eran llamados publicanos. Recordemos que uno de esos publicanos más tarde se convirtió en discípulo de Jesús, que fue Mateo, ¿verdad? Él recaudaba impuestos y Jesús lo invitó a que le siguiera y él dejó todo y le siguió. Entonces, los publicanos eran detestados porque, claro, ellos eran los que cobraban los impuestos, eran muy abusivos y el excedente de lo que ellos pagaban, pues ellos se lo guardaban. Entonces, por eso eran muy odiados. Cabe resaltar que el pueblo romano, quien era el que disfrutaba de eso o el que sufragaba sus gastos a costa del pueblo judío, ellos no pagaban impuestos. Entonces, digamos que los fariseos también detestaba esta situación. Era una situación bastante irritante, era un tema muy irritante, pues porque no estaban conformes con esa injusticia, ¿verdad? Entonces, como ellos estaban irritados, pero a su vez ellos detestaban a Jesús también, generaron esta pregunta, ¿verdad? La cual constituía una trampa. O sea, le pusieron a Jesús una cascarita, porque dependiendo cómo Jesús respondiera, ellos iban a declarar que Jesús estaba en contra del pueblo romano. Y de esa manera se quitaban de encima a Jesús. O sea, como dice uno vulgarmente, mataban dos pájaros, porque entonces quiere decir que ellos no iban a pagar el impuesto, porque es que ellos estaban buscando a toda costa no pagar ese impuesto. Y al Jesús dar su opinión, ellos iban inmediatamente a decir, es que Jesús dijo esto. Entonces, ahí ellos creaban la revuelta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús les da una lección de justicia, ¿verdad? Porque Jesús en ese momento declara que hay que tener respeto y equidad porque es una ley terrenal. Por eso cuando él dice, ¿a quién ven aquí? Es una moneda que representa lo material, lo terrenal, no representa a Dios. Entonces, cuando él le responde, dada a César lo que es del César, es dada al hombre, dada la justicia de la tierra, a las leyes de la tierra, lo que corresponde, ¿verdad? En ese momento también Jesús condena todo tipo de perjuicio material y moral que se pueda causar al prójimo. Muchas personas se quejan del impuesto. Sabemos que el impuesto a veces son excesivos, se los quedan, la situación política que vivimos, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que porque nosotros sepamos eso vamos a evadir la ley. La ley en la tierra es la ley de la tierra. Y Dios creó también las leyes de la tierra. O sea, Dios permite que se den las leyes de la tierra, ¿verdad? Bueno, cada uno debe darse lo que le corresponde. Esta es la lección que da Jesús. Con esto también, cuando habla de que condena todo perjuicio material, Jesús establece el principio del amor. Es decir, que debemos obrar como nosotros también queremos que obren hacia nosotros, ¿verdad? El principio también de la igualdad y del respeto. Cada uno tiene su derecho y nosotros debemos respetar esos derechos, ¿verdad? Esos derechos trascienden a la sociedad, a la familia, a la autoridad. Debemos respetar la autoridad, debemos respetar la familia. Y no debemos tomar por excusa de que no somos de esta religión o somos de esta doctrina para ir en contra de la justicia, o sea, violentar a nuestros semejantes, ¿verdad? Bien, me llama mucho la atención dos frases que encontré en Primera de Pedro. Dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey como a superior. Es una invitación que nos está haciendo Pedro, el discípulo más amado por Jesús, a que estemos nosotros dentro de esas reglas,
aunque consideremos que son injustas, pero si Dios lo ha permitido así, es porque hay un propósito. Ya cada quien, hablemos de gobernantes, de políticos, tendrá su trato con Dios. Mientras tanto, nosotros no debemos tomar la justicia por nuestra cuenta tampoco. En la primera de Pedro 2:19 dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente, ¿verdad? Eso pues es un pensamiento que parece difícil porque nosotros siempre nos quejamos de la situación, a veces situaciones laborales que vivimos, a veces situaciones en la familia, no me soporto esto, no es justo. Sí, es malo, a veces lo que las personas hacen no está bien, pero en ese momento nosotros debemos clamar sabiduría, que siempre viene de lo alto, esa sabiduría. Y siempre nos van a conceder el discernimiento. En el libro Pan Nuestro, habla el medium Francisco Xavier o el espíritu de Manuel a través del medium Francisco Cándido Chico Xavier, nuestro chico, también habla de esa situación. En el capítulo 104 dice, el hombre siempre encontrará en todos los lugares del mundo la figura del César, simbolizada en el gobierno estatal. Sin duda los malos hombres producirán malos estadistas. Colectividades ociosas e indiferentes recibirán administraciones desorganizadas. Es decir, si nosotros estamos en una situación en la cual se vive la injusticia, la falta de equidad, recordemos que también eso es una prueba que Dios coloca a esos gobernantes o a esas personas que tienen el poder en sus manos, porque es una prueba aún más fuerte, ¿verdad? Tener poder, tener dinero. Es una prueba muy fuerte porque si Dios colocó ese poder y esos recursos en manos de esas personas es porque esa persona debe utilizarlas para el bien, más si no lo hace en su libre albedrío, también tendrá que darle cuentas a nuestro Creador de esos actos. Y si nosotros estamos bajo el yugo de esas situaciones injustas, también en medio de esa prueba debemos tener esa sabiduría, debemos tener el perdón en nuestro corazón, ¿verdad? Miren que Jesús en el Calvario, todo lo que sufrió, todos los vejámenes que sufrió, y sin embargo, él pide al Padre que los perdone, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que imitar esa enseñanza, ese perdón, que estoy segura que Dios en su infinita voluntad y misericordia colocará las herramientas en nuestras manos, pero con mucha sabiduría para manejar cada situación y poder salir nosotros victoriosos de cada prueba también. Dice también en el libro Pan Nuestro, de cualquier modo, la influencia del César rodeará a la criatura humana, reclamándole la ejecución de los compromisos materiales. Nosotros cuando pedimos o cuando hicimos ese convenio con nuestro Padre Celestial de venir a esta esfera terrestre, vinimos con unos compromisos, ¿verdad? Sean compromisos de familia, en la sociedad, en cada lugar donde tengamos nosotros la oportunidad de accionar, tendremos compromiso porque nada es al azar, nada es por casualidad. Ya nosotros sabemos que tenemos esos compromisos y no debemos murmurar acerca de eso. Entonces, también traemos compromisos materiales. Si yo estoy, por ejemplo, en Barranquilla, voy a colocar un caso grosero. Yo sé que en Barranquilla
los vehículos pagan, o en el Atlántico los vehículos pagan 2 impuestos, ¿verdad? Pero los vehículos que están matriculados en el tránsito de Bogotá no pagan esos 2 impuestos, pagan uno solo. Y a mí eso me parece injusto porque allá se paga un solo impuesto y aquí tenemos que pagar 2. Pero es la ley material, es donde Dios nos ha colocado, pues hay que pagar los 2 impuestos. Eso no se puede evadir. Que si tenemos que pagar, por ejemplo, a la EPS, a nosotros nos duele pagar la EPS porque sabemos que es un mal servicio, que el sistema de salud, bueno, pero es aquí donde nos colocó Dios a vivir esa situación, a vivir esa experiencia, porque es que de ahí nosotros tenemos que sacar una enseñanza, tenemos que vivir esa prueba, tenemos que salir victoriosos de esa prueba. Pero si empezamos a renegar, mejor dicho, no estamos cumpliendo con ese compromiso material. O que acá el espíritu de Manuel lo recalca. De cualquier modo, la influencia del César, es decir, la influencia de ese imperio, la influencia de ese sometedor, de ese castigador, siempre va a rodear a la criatura humana, porque es que estamos aquí en esta esfera donde hay injusticia, porque es un mundo que está en proceso de regeneración, pero todavía no estamos regenerados, todavía existe la opresión, la maldad, la injusticia, la calumnia. Entonces, es donde nosotros debemos analizar, pedir la ayuda, estar siempre pensando, ¿qué haría Jesús en este caso? Cuando nosotros pensamos eso, ven, Señor Jesús, ¿qué harías tú en este caso? ¿Verdad? Y enseguida viene a nuestro corazón, a nuestra mente, una solución, sin tener que calumniar, sin tener que agredir físicamente o de palabra a otro. Simplemente, Señor, en tus manos y pensando siempre que haría Jesús en ese caso. Continúa el espíritu de Manuel diciendo, es imprescindible darle lo que le pertenece. No se deben involucrar principios religiosos o idealismos para eximirse de las obligaciones. Sí, sabemos que algunas personas o algunas inclusive doctrinas o religiones se excusan en que ellos no hacen tal trabajo porque es sábado o no hacen tal trabajo porque es domingo. Hasta el mismo Jesús lo recalcó. Nosotros tenemos que prestar, si tenemos que prestar un servicio, una ayuda, pues en el momento no tenemos que mirar de lo que estamos revestidos o qué raza tenemos. Recuerden también la parábola del buen samaritano, aquel hombre que fue, un hombre que fue herido por unos ladrones y pasó, les voy a decir así por encima, pasaron por él 3 y ninguno le prestó los primeros auxilios. Pero pasó un samaritano que se supone que era digamos, de ideas contrarias, y, sin embargo, lo movió la compasión y le prestó auxilio. O sea, en ese momento él no se acordó de su fuero de samaritano y pues prestó la ayuda, porque todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta. Todo, hasta el más malo, es hijo de Dios. En otra parte dice el mismo capítulo, si hay errores en las leyes, recordemos la extensión de nuestros débitos para con la providencia divina y colaboremos con el gobierno humano, ofreciéndole nuestro concurso en trabajo y buena voluntad, siendo conscientes de que la desatención o rebeldía no resuelven nuestros problemas. Hace unos minutos les comentaba eso, o sea, si vamos a ver siempre injusticias, falta de igualdad, pero nosotros no ganamos nada con rebelarnos, porque en el caso de un empleo, pues lo más
lo más seguro es que te despidan. Entonces te quedas sin el sustento para tu familia, para ti mismo, ¿verdad? Si vemos de pronto, sí, que a un compañero le pagan más, a mí me pagan menos, bueno, eso es lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Lo que dice aquí, siempre traemos débitos y Dios nos coloca donde necesita que estemos y que vivamos esa prueba. Puede ser que estemos envueltos en el egoísmo, ¿verdad? Entonces a un compañero le dieron una mejor oficina que a mí o tiene mejores condiciones que yo. Eso es lo que Dios quiere que yo moldee en mi ser. Quiere que yo supere, me eleve por encima de ese sentimiento terrenal, ¿verdad? Pero es la intención de Dios y siempre va a ser la mejor. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en ese nivel de pensamiento, siempre sacando lo mejor de cada situación, vamos a triunfar, vamos a salir victoriosos de esa prueba. Siempre vamos a encontrar injusticia porque es que estamos en una esfera donde hay mucha imperfección moral. Si no hay esa perfección moral, siempre va a haber la tendencia a lo malo, a la avaricia, al egoísmo, a la falta de humanidad, ¿verdad? Entonces dice aquí el espíritu de Manuel, dice, colaboremos con el gobierno humano. O sea, el gobierno humano se refiere a las leyes que vamos a encontrar donde estemos. El gobierno humano también puede ser un padre de familia, puede ser nuestro jefe, puede ser el gobierno estatal, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre la buena voluntad. Nosotros con oración y con ejemplo vamos a sacar adelante y ellos algún día se van a dar cuenta de ese error. Bueno, a una recomendación que nos da Emmanuel, dice, es preferible que el discípulo se sacrifique y sufra a que permanezca retrasado ante las respetables leyes que lo rigen transitoriamente en el plano físico, ¿verdad? Tiene relación con la diapositiva anterior. Es la condición que debemos asumir o la posición que debemos asumir ante esa prueba. Se sacrifique y sufra. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo así que voy a sufrir? No, porque otro está siendo injusto. Jesús lo hizo y Jesús se sacrificó, pero porque él quería dar ejemplo de que sí se puede. Entonces, para eso se necesita mucha humildad, mucha fe, porque también nosotros los que estamos conociendo esta doctrina y los que la conocen, sabemos que hay un futuro, un porvenir mucho mejor, pero entonces tampoco podemos decir, no, es que como a mí en la vida espiritual me espera de pronto un mejor panorama, pero aquí no me importan las leyes porque a mí me importa y me voy a recluir, me voy a aislar. No, no es la solución. Hay que estar frente a la prueba, hay que estar frente a la tentación para saber si somos capaces de vencerla, ¿verdad? Si nosotros no vivimos esa prueba, si no la superamos, vamos a permanecer allí estancados, no evolucionamos, ¿verdad? Y la idea es, pues, seguir adelante, evolucionar, sacar lo mejor y enseñar también a todos los que están a nuestro alrededor con el ejemplo, ejemplificar todas esas leyes maravillosas y divinas que Jesús nos vino a enseñar. Otro consejo que nos da el Espíritu de Manuel dice, vive en armonía con tus superiores y no te olvides que la mejor posición es la del equilibrio. Equilibrio. Por eso, ahorita les decía, cada que se nos presenta una situación de injusticia, a veces también nos ahogamos en un vaso de agua, pero es precisamente la falta de esa madurez espiritual la que nos conlleva a juzgar, a tomar la justicia por nuestra propia mano
¿verdad? A veces con el respeto podemos de pronto dar nuestra opinión, pero siempre una opinión sin herir a los demás, sin juzgar, sin insultar a los demás. Entonces, ahí es donde está el equilibrio, conservar el equilibrio, como Jesús siempre lo hizo en cada situación. Jesús no era para nada impulsivo. Jesús siempre se mantenía y era muy sabio en lo que respondía y en cada situación que vivía, precisamente porque él estaba lleno de ese equilibrio, de esa humildad y de ese amor al prójimo. Dice, si pretendes vivir rectamente, no des al César el vinagre de la crítica acerba. Ayúdalo con tu eficiente trabajo, con el saludable deseo de obrar de manera acertada, convencidos de que Él y nosotros somos hijos de un mismo Dios. Si nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con ese hermano que está errado, de pronto ese hermano tiene falta de conocimiento, falta de voluntad, ¿verdad? Continuamente comete el mismo error, no está él solo, hay que ayudarle de alguna manera, con un consejo, con una palabra, darle herramientas a ese hermano para que pueda superar ese error que está cometiendo y acompañarlo en todo momento con la oración. El resto lo hace el plano superior. Cada uno de nosotros tenemos un guía que está allí presto para ayudarnos. Que nosotros podamos ayudar a esos hermanos a través de su guía y nuestro guía, ¿verdad? Pero no saliendo a criticarlo, a desearle lo peor, a crear revueltas, no ganamos nada con eso. Por eso dice, si pretendes vivir rectamente en lo que nos toca en esta transición por este planeta, no des al César vinagre, porque eso quiere decir malas acciones hacia esa persona ¿qué estamos haciendo entonces nosotros mejor que ellos? Si empezamos a criticarlo y a excitar a los demás a que critiquen o a promover las malas acciones, son, digamos, malas vibraciones que se generan en ese momento. Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros mejores que ellos? ¿Verdad? No, no es la forma. Tenemos que buscar ese equilibrio en nuestro ser, en nuestro guía, pedir ayuda, vivir ese perdón, ese amor al prójimo. Entonces dice, ayúdala con tu eficiente trabajo. Dependiendo de la situación, nosotros sabremos cómo pidiendo esa inspiración divina, sabremos cómo podremos ayudar a ese hermano o a esos hermanos. Si se sale de nuestras manos materialmente ayudarlo, pues hay un regalo que es gratis, que es maravilloso y es muy poderoso y es la oración. Y también con el ejemplo, ¿verdad? Dando testimonio también podemos tocar a ese hermano que está errado, que está equivocado. Pero tenemos que empezar ese cambio en nosotros, entender en realidad que estamos en un plano que no es perfecto, pero que estamos aquí por algo. No es casualidad, ¿verdad? Somos todos hijos de un mismo Dios y eso no lo podemos olvidar. Ellos también merecen perdón, merecen caridad. Cada uno de ellos pues tendrá su, como dicen por ahí, su trato con Dios, es decir, la justicia de Dios es perfecta y cada uno pues tendrá que aprender de sus errores, pero nosotros no somos los que tenemos que ir a juzgarlos y tomar la justicia por nuestra mano, nuestra propia mano. Bueno, compañeros, es todo lo que tenía para compartirles. Algo muy cortito, pero sustancioso. Gracias. Así es. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud. Bueno, sí, este tratado de dar a César lo que es de César
es un tratado, como muy bien lo decías tú, de justicia humana. Ni aún él, que era el representante de Dios en la tierra, se quiso poner por encima de una justicia que, aunque imperfecta, pues él la respetó, él la respetaba, ¿verdad? Entonces es una demostración de que nosotros también tenemos que tener eso en cuenta. En el mundo hay muchas decisiones que, a mi modo de ver, no son muy acertadas. Por ejemplo, hay partidos dentro de los grupos cristianos, ¿sí? Partidos políticos dentro de los grupos cristianos, algunos otros que se dicen tal cosa cristiana. Entonces, eso, o sea, realmente los grupos espirituales, tenemos que tener una posición política, pero no mezclar. Todas las personas tenemos que tener una posición política, eso es claro, pero una agrupación religiosa, espiritual, no debería meterse en temas políticos. Lo respetamos, lógicamente. Lo decimos solamente como un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otros intereses diferentes de los intereses políticos, de los intereses del César, ¿sí? El César está posicionado y tiene una misión material, ¿verdad? Una misión material, y ojalá esa misión material la realice con una visión espiritual, ojalá, ¿verdad? Pero eso no suele pasar mucho, ¿verdad? Pero de todas formas es una misión que él tiene, y ese César, ese rey, ese presidente, ese gobernador de la tierra, hoy día, mañana, más adelante, posiblemente pueda tener una posición espiritual, un trabajo espiritual, una guía espiritual. Para él es un primer paso en su crecimiento, ¿sí? Posiblemente ejercerá su gobierno con algún tipo de interés, con algún tipo de beneficio particular o familiar, pues no debería, pero entra dentro de lo posible, ¿verdad? Pero seguramente después, en una nueva existencia, tendrá que realizar otro tipo de servicio más desinteresado, más espiritual. Entonces, el trabajo espiritual es desinteresado, ¿sí? Y eso muchas veces no se va a poder mezclar con la parte política. Por eso Jesús no le interesaba mezclarse con la parte política, y aun cuando algunos discípulos, algunos seguidores no entendieron su tarea, su misión, en algún momento sus discípulos creyeron que de verdad él iba a ser un rey aquí en la tierra, iba a dirigir a su pueblo como Moisés dirigió a los judíos en el desierto y los sacó de Egipto. Entonces, pero él siempre se distanció de esa posición política, porque era muy consciente de que su legado era espiritual, ¿verdad? Era espiritual. Y no solamente para el pueblo judío, sino para todos los pueblos. Esos 3 años que estuvo ejerciendo su misión, él trabajaba, era una siembra para el futuro. Era una siembra para el futuro. Entonces, el camino de la política debe ser ejercido por aquellas personas que vinieron a esa misión. Y como tú decías muy bien, hay que apoyarlos, hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que sustentarlos mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente, ¿sí? Porque no es fácil,
No es fácil esa situación, ¿verdad? De que millones dependan de tu acción o de tu omisión. Entonces, se necesita mucho sustento espiritual. Esa es la posición que debemos tener nosotros, los que no estamos en este momento en el gobierno, en la política. Ayudarlos a ellos. De pronto nosotros estuvimos allí o lo estaremos en el futuro y quisiéramos que nos hicieran lo mismo, ¿sí? Pero hacer las dos cosas, estar en lo espiritual y estar en la política, es algo bien complicado que ni siquiera Jesús quiso hacer, ¿verdad? Entonces, cada quien en su momento, cada quien en su tiempo, cada quien en su tarea, y nosotros pues tenemos la nuestra, que es sustentar, ayudar, como tú muy bien lo explicaste, a esos poderes temporales que si los sustentamos mental, emocionalmente, pueden hacer una importante tarea, no solamente para nosotros, sino para el resto de nuestros congéneres, ciudadanos. ¿Sí? Mira que Manuel pronuncia esa palabra que es como la clave ante una situación difícil, y es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. Me gusta eso relacionado con lo que tú acabas de decir. Nosotros tenemos un pensamiento y tenemos una opinión, obviamente. Sabemos que hay muchas cosas injustas, pero nada ganamos con generar polémica. Mira que Jesús lo que hizo sabiamente allí fue no generar una polémica. Se salió directo por la tangente, como dicen, pero enseguida sembró allí la semilla del respeto. Es como cuando nosotros, esos famosos videos que montan a veces, las personas que van manejando en estado de embriaguez y los detiene la policía, pero es que tú no sabes que yo soy familiar, no sabes quién es mi familiar, no sabes que yo soy sobrino, o sea, esas son es la propia, la razón, o es el ejemplo más palpable de las personas que quieren saltarse la ley porque piensan que tienen un privilegio. Entonces no es así. El ejemplo entra por casa, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener una autoridad moral si yo no sigo el ejemplo. Así de sencillo. Si yo todo el tiempo estoy, por decirlo así, sí, o sea, faltando a la ley, yo tengo que saber que la ley es para todos, porque así hay muchos, por decirlo así, dichos. La ley es para todos. Las leyes son para respetarlas. Las leyes son para seguir. Entonces, las leyes de la tierra se respetan, porque las leyes, inclusive las leyes de la tierra, vienen desde Roma, desde el sabio Salomón. Desde allí vienen las leyes. Las leyes que manejamos ahora, las leyes terrenales, se generan de allí. ¿Y quién le dio la sabiduría a Salomón? Se la dio Dios. ¿Y cómo manejaba él esa sabiduría? Con equilibrio, con amor al prójimo, con equidad, con justicia, ¿verdad? Sabiduría. Y eso es lo que hay que pedir en cada situación que se presente. Bueno. No, Erika, entonces si quieren haznos la oración de despedida, la agradecimiento. Bueno,